Aguas de escorrentía. Es el exceso de agua que no pudo ser absorbida por la tierra ni por las plantas ni entrando al proceso de evaporación. Esta corre por la superficie de la tierra de manera descendente por la gravedad de nuestro planeta. Una vez acumulada suficiente cantidad de agua, se comienza a generar los ríos. A su vez, estos pueden nacer de deshielo y lluvias, que es la misma forma en la que se abastecen. Sus recorridos pueden terminar en desembocaduras al mar, a otros ríos, lagos o finalmente mueren sin desembocar en ningún lugar. Juegan un rol fundamental en el ciclo del agua. El agua está en constante cambio y movimiento. Esto es así por el movimiento de la Tierra y la acción gravitatoria y el Sol. Inicia el ciclo con la vaporización del agua de los océanos. Esta asciende en forma de vapor de agua, que son las nubes, luego se enfrían, se condensan y cae en agua en forma de lluvia. Lo que no fue absorbido ni evaporado se va a los ríos, que estos finalmente desembocan en el mar, y así se vuelve a iniciar el ciclo del agua. La meteorización consiste en la desintegración física y la alteración química de las rocas en la superficie terrestre o cerca de ella. Estos procesos preparan el material para que posteriormente pueda ser removido por la acción del agua, el viento, el hielo u otros agentes geológicos externos. La meteorización desempeña un papel fundamental en la dinámica externa porque debilita las rocas y genera fragmentos de distintos tamaños que quedan expuestos a la erosión. Por este motivo, la meteorización y la escorrentía actúan de manera complementaria. Mientras la primera descompone y altera los materiales, la segunda los remueve, transporta y deposita en otros lugares. La meteorización puede clasificarse en dos tipos: meteorización química y física o mecánica. Meteorización química. La meteorización química implica la transformación de los minerales que componen las rocas mediante reacciones químicas favorecidas principalmente por la presencia de agua. El agua de lluvia absorbe dióxido de carbono de la atmósfera y del suelo, formando una solución ligeramente ácida conocida como ácido carbónico. Esta solución favorece diversas reacciones químicas que alteran progresivamente los minerales originales de las rocas. Entre los procesos más importantes se encuentra la hidrólisis, que afecta especialmente a minerales como feldespatos y puede transformarlos en minerales arcillosos. También es frecuente la disolución, mediante la cual determinados minerales se disuelven parcial o totalmente al entrar en contacto con el agua. Otro proceso relevante es la oxidación, que ocurre cuando minerales que contienen hierro reaccionan con el oxígeno, produciendo cambios en su composición y debilitando la estructura de la roca. Como resultado, las rocas pierden cohesión y resistencia, facilitando su posterior erosión por parte de las aguas de escorrentía. Meteorización física o mecánica. Consiste en la fragmentación de las rocas sin modificar su composición química. Uno de los mecanismos más importantes es la gelifracción o crioclastia. Este proceso ocurre cuando el agua penetra en grietas y fracturas de rocas, se congela y aumenta el volumen. También intervienen los cambios de temperatura que generan dilatación y contracciones repetidas de los materiales y la cristalización de sales en ambientes ácidos o semiáridos. En estos casos, el crecimiento de cristales dentro de los poros y fisuras puede ejercer presión suficiente para fragmentar las rocas. Relación entre la meteorización y la escorrentía. Los materiales producidos por la meteorización quedan acumulados sobre la superficie terrestre, formando una capa de fragmentos y sedimentos de distinto tamaño. Durante los eventos de lluvia, las aguas de escorrentía remueven estos materiales y los incorporan a los procesos de erosión y transporte. De esta manera, la meteorización constituye una etapa previa e indispensable para la acción de la escorrentía. Sin la alteración y fragmentación de las rocas, la capacidad erosiva de las aguas superficiales sería considerablemente menor. La interacción continua entre ambos procesos contribuye al modelado del relieve y a la evolución permanente de los paisajes terrestres. Las aguas de escorrentía generan erosión en la superficie terrestre. Este proceso comienza con el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo, fenómeno conocido como erosión por salpicadura. Cuando las gotas impactan sobre la superficie, desprenden partículas del suelo y las proyectan en distintas direcciones. Este proceso resulta especialmente importante en áreas con escasa cobertura vegetal, donde el suelo queda expuesto directamente a la acción de las precipitaciones. A medida que aumenta la cantidad de agua sobre el terreno, se desarrolla la erosión en manto, caracterizada por el desplazamiento uniforme de una fina lámina de agua que arrastra partículas superficiales.
Cuando el flujo comienza a concentrarse, se originan pequeños canales o surcos que progresivamente aumentan de tamaño. Si el proceso continúa actuando durante largos periodos, pueden desarrollarse cárcavas profundas y extensos paisajes erosionados conocidos como badlands o tierras malas. La capacidad erosiva de las aguas de escorrentía dependen de diversos factores: la pendiente del terreno, la cantidad de intensidad de las precipitaciones, la naturaleza de los materiales presentes y la cobertura vegetal. Una vez erosionados, los materiales son incorporados al flujo de agua y transportados hacia sectores de menor energía. La capacidad de transporte de una corriente depende principalmente de la velocidad del agua y del volumen del flujo disponible. Corrientes más rápidas pueden movilizar materiales de mayor tamaño, mientras que corrientes lentas transportan principalmente sedimentos finos. Los materiales pueden ser transportados de diferentes maneras. La disolución corresponde a sustancias químicas que han sido disueltas por el agua durante los procesos de meteorización química. Estos materiales permanecen invisibles en el agua y pueden ser transportados a grandes distancias. El transporte en suspensión incluye partículas muy finas, principalmente limos y arcillas, que permanecen flotando dentro de la masa de agua gracias al movimiento continuo de la corriente. El transporte por saltación corresponde principalmente a partículas de arena que avanzan mediante pequeños saltos sucesivos sobre la superficie del terreno o sobre el lecho de una corriente. El transporte por arrastre o tracción influye fragmentos más gruesos como gravas y guijarros que se desplazan rodando, deslizándose o arrastrándose sobre el fondo debido a la fuerza ejercida por el agua. En la mayoría de los sistemas naturales, estos mecanismos actúan simultáneamente y permiten el desplazamiento de materiales de distintos tamaños. Sistema de cárcavas y badlands en las Guayquerías de San Carlos, provincia de Mendoza. Las Guayquerías constituyen una región de serrilladas de baja altura, intensamente disectadas por la acción del agua. Los materiales predominantes son arcilla y limos, poco consolidados, especialmente susceptibles a la erosión. Las Guayquerías de San Carlos forman parte de un paisaje sedimentario desarrollado durante el Cenozoico, la era geológica más reciente de la historia de la Tierra. Durante millones de años se acumularon sedimentos transportados por antiguos ríos, abanicos aluviales y corrientes temporarias, mientras que la elevación progresiva de la cordillera de los Andes modificó la geografía del oeste argentino y favoreció la formación de cuencas sedimentarias. Estos depósitos estaban compuestos principalmente por arcillas, limos, arenas y grava poco consolidadas. A diferencia de las rocas ígneas o metamórficas, estos materiales presentan una menor resistencia a la erosión, por lo que son fácilmente removidos por la acción del agua. Con el transcurso del tiempo geológico, los movimientos tectónicos asociados a la formación de los Andes elevaron gradualmente estos depósitos sedimentarios. Una vez expuestos en superficie, comenzaron a actuar por procesos de meteorización y erosión que continúan modelando el paisaje en la actualidad. La combinación entre materiales blandos, pendientes moderadas a pronunciadas, escasa cobertura vegetal y lluvias torrenciales estacionales favoreció el desarrollo de extensas redes de drenaje. Como consecuencia, la escorrentía superficial excavó surcos cada vez más profundos, originando cárcavas y barrancos que con el tiempo dieron lugar al paisaje característico de badlands o tierras malas. El clima es árido a semiárido. La vegetación pertenece principalmente al monte de sierras y bolsones, caracterizada por especies xerófilas dispersas y una cobertura vegetal reducida. Los cursos de agua son generalmente temporarios o efímeros, permanecen secos durante gran parte del año. Las Guayquerías constituyen un ejemplo representativo de cómo la acción persistente de las aguas de escorrentía pueden transformar profundamente el relieve y modelar el paisaje geológico de una región. La cuenca del río Arrecife se ubica en la región de la Pampa Ondulada, una de las principales áreas agrícolas de Argentina. El relieve está formado por suaves pendientes y sedimentos finos de origen eólico, principalmente limos y arcillas conocidos como loes, que dieron lugar a suelos profundos y muy fértiles. El clima es templado húmedo,
y las precipitaciones anuales oscilan entre los 900 y 1100 mililitros. Las lluvias más intensas suelen registrarse durante la primavera y el otoño. La región posee una importante red hidrográfica integrada por el río Arrecifes y varios afluentes, como el arroyo Pergamino y Ramallo, que reciben el aporte de las aguas de escorrentías provenientes de los campos. Originalmente, la zona está cubierta por pastizales naturales que favorecían la infiltración del agua y protegían el suelo. Sin embargo, gran parte de esta cobertura vegetal fue reemplazada por cultivos extensivos de soja, maíz y trigo. Cuando el suelo queda descubierto, después de la cosecha, aumenta su exposición al impacto de las gotas de lluvia y se incrementa la erosión superficial. Además, el uso repetido de máquinas agrícolas puede compactar el suelo y reducir la capacidad de infiltración. Este proceso genera una pérdida progresiva de la capa superficial del suelo, que es la más rica en materia orgánica y nutrientes. Las consecuencias a largo plazo de la escorrentía superficial pueden ser muy importantes para el ambiente y para las actividades humanas. En primer lugar, se produce la pérdida del horizonte fértil del suelo, también llamado horizonte A. Esto ocurre porque el agua de escorrentía arrastra partículas más finas, como molinos, arcillas y materia orgánica. Como consecuencia, el suelo pierde fertilidad, disminuye su capacidad para sostener cultivos y con el tiempo puede llegar a procesos de desertificación. Otra consecuencia es la alteración de la red de drenaje y de la dinámica de los ríos. Los sedimentos transportados por el agua se depositan en los cursos de agua, generando procesos llamados colmatación. Esto reduce la capacidad de los ríos para transportar agua y aumenta el riesgo de inundaciones, especialmente en las zonas más bajas de las cuencas. Además, la erosión puede provocar inestabilidad en laderas y terrenos. El avance de cascadas, surcos erosivos favorece derrumbes y deslizamientos, afectando tanto el paisaje natural como de distintas zonas de infraestructura, como rutas, caminos, puentes y tendidos eléctricos. Por último, los sedimentos arrastrados por la escorrentía llegan a embalses, diques y represas, donde se acumulan progresivamente. Esto reduce su capacidad para almacenar agua y disminuye su vida útil, afectando tanto al abastecimiento de agua potable como a la generación de energía hidroeléctrica. En conclusión, la escorrentía superficial, cuando no es controlada adecuadamente, puede generar graves impactos ambientales, económicos y sociales, por lo que es fundamental implementar prácticas de manejo sustentable del suelo y del territorio.